¿Qué tal, gentecitas? Sean bienvenidos, bienvenidas una vez más a nuestro canal KC333. Pues les damos la bienvenida, esperamos que estén bien. Y pues aquí tenemos a Ronnie una vez más. ¿Qué tal, Ronnie? Hola ¿Cómo andas? gente, pues yo todo bien por aquí. Esperamos que ustedes también estén bien en sus casas, en la escuela, en el trabajo, de donde sea que nos estén viendo y a la hora que sea que nos estén viendo. Y de antemano pues pedirles ahí unas disculpas por la tardanza, pues tuvimos ciertos problemitas por ahí y se nos había dificultado el estarle grabando contenido y subirlo, pero pues ahora venimos de nuevo ahí con ganas de exponerles un Recargados. tema bien interesante. ¿Y cuál es ese tema, Brian? Ese tema es algo que ya hemos escuchado uno que otro. Hay algunos que ni sabíamos qué era. Son las psicofonías. Las psicofonías, ¿qué son las psicofonías? Pues hay gente que les dice parafonías, les dice fenómenos de voz electrónica. Pues estos son audios que logran detectar lo que son los dispositivos electrónicos, ¿verdad? De captación de audio, como los micrófonos. Y este, estos son, se supone, ecos o voces que algunas entidades paranormales, ya dígase fantasmas o entidades demoníacas, pues logran perturbar, ¿verdad? Materiales físicos como lo que es un micrófono. Y recordemos que estas entidades son no materiales, ¿verdad? Así que de ahí viene el misterio de la psicofonía, ¿verdad? Cómo se causan el origen y cómo es que logran interactuar con este tipo de dispositivos. Y pues hay algunas personas, sé que a más de alguno que otro le ha pasado, ¿verdad? Que escuchamos una voz, ya sea de nuestra mamá, nuestro papá, algún Ujú. familiar, un amigo en X lugar. Ese es un tipo de psicofonía, sí, puro, ¿verdad? Sin necesidad de dispositivos. Pero está también el tipo de psicofonía que, no sé, alguna vez podemos estar grabando, como hacemos, ¿verdad? Alguna nota de WhatsApp, algún video o algo, y escuchamos alguna voz perdida ahí en el fondo y uno se queda, ¿y esto qué es, verdad? ¿De quién estaba hablando en ese momento? Pues esas son las psicofonías. Así que pues con esta introducción, pues no sé ahí vos qué más tenés que agregar a las Así es, psicofonías. pues, a grosso modo, básicamente son cosas que quedan registradas en grabaciones de voz, en notas de voz, en videos, que a simple escuchar, pues a veces no se notan, a veces sí se notan. Por ejemplo, es que alguien te mande un video y de fondo vos escuches hablando una niña o un niño, o escuches la voz de una persona más y le preguntas, ¿verdad? Ese tu amigo, ¿y con quién estás? Y sí, es que allá escuché a una mujer de fondo. Saber con Uy, quién sí. estás, vivo. No, hombre, si ahorita solo en la casa, no, hombre, ahorita por lo visto ni Cristo conmigo. Si me decís que escuchás que hay alguien más conmigo, Cabal, porque cabal. y están ya después de eso, como que comenzaron a darle un poco más de relevancia. Y ahora hasta hay ciertos aparatos electrónicos diseñados, entre comillas, especialmente para captar psicofonía. Y te lo venden así, pero en realidad sí puedes grabar psicofonías con tu teléfono celular, con un micrófono en tu computadora y pasándole ciertos filtros al audio, ya desmenuzando el audio en sí en programas como Adobe Audio o Audacity o cualquier otro, vos puedes empezar a ahondar en los sonidos que ha grabado tu micrófono. Y ahí pues, Disclaimer, ajá, este, nunca lo hagan en la casa ajá. por paz mental, ¿verdad? Eso es lo que Vayan un, a un otro lado. investigador paranormal decía, que jamás nunca se les vaya a ocurrir hacerlo en su casa por curiosos, porque pueden escuchar cosas que los van a dejar perturbados al punto de que ya no se sientan cómodos en su casa, ya no van a querer comer ni dormir ahí, solo van a querer salir corriendo de ahí. Entonces ni se les ocurra probar en su casa, van a probarse un parque, qué sé yo, un edificio abandonado, pero en su casa jamás. Pero el punto es que ahora sí es un poco más fácil grabar psicofonía, por así decirlo. Hasta ya te venden esos aparatos comerciales. Hay uno que se llama Spirit, que es supuestamente para detectar fantasmas. Tiene esas famosas varitas que supuestamente detectan la energía, que cuando vos te vas acercando las varitas se van moviendo, Vean, se abren o se cierran. Tienen unas cámaras que tiran una luz que aparece ultravioleta, tienen diferentes filtros de luz
y supuestamente con esa pueden ver como los espectros que dejan los fantasmas y así pues. Pero en sí, desde hace años ya se daban estos fenómenos. Es bien curioso que algunos de estos fenómenos, expertos en audio, ingenieros de audio, sí les han dado una explicación, que son perturbaciones que entran en la grabación por factores externos. Por ejemplo, este mito que había un monstruo allá en la fosa de las Marianas, que le llamaban The Bloop, que pensaban que era eso, pero pues al final era que a kilómetros de distancia habían grandes témpanos de hielo que se partían, y el sonido, las ondas sonoras viajaban kilómetros en el mar y los micrófonos los detectaban, y ese era el sonido del bloop que se escuchaba. Pues algo parecido pasa con algunas psicofonías, porque son ruidos, vibraciones externas que de cierta forma nuestra cabeza, por así decirlo, intenta darle sentido, y ahí es cuando uno dice que escucha voces y que todo eso. Las Pero pues, pareidolias, ajá, es como que detectas cosas donde no hay. o tu cerebro se las inventa, o escuchas lo que querés escuchar. Pero hay algunas otras cosas que han pasado que realmente no tienen explicación. Imagínate, hace poco estaba leyendo en Reddit el caso de un niño que tuvo un accidente de carro, en el que lastimosamente pues murió, y resulta que según la autopsia el niño murió al instante. Sí. Y resulta que un familiar de este niño había recibido un mensaje de texto del niño despidiéndose antes del accidente. Entonces, o sea, el niño en ese momento no tenía forma de escribirle a alguien para despedirse, no tenía forma de saber en el momento, mira, ahorita voy a tener un accidente, me voy para la otra vida. Y revisaron el teléfono y resulta que no se había mandado ningún mensaje del teléfono del niño, pero la otra persona sí tenía los mensajes que había recibido del número. Y o sea, son cosas que vos no te explicás, que tiene que ver esto con la psicofonía. Que también hay muchas personas que han experimentado esto de que reciben llamadas de personas que pues ya están en el más allá, que sí se podrían catalogar como psicofonía, porque podría hasta cierto punto llegar a grabarlas. Entonces a veces la gente te dice, no, es que vos, o sea, estás en depresión, vos estás viviendo un duelo, entonces vos te imaginas que esa persona te llama porque eso te da un consuelo. Y ahí donde varias personas los han desmentido y les dicen, no, pues entonces, ¿cómo explicas esta llamada registrada en el teléfono de un número desconocido? Que me llamó y era la voz de mi mamá, me dijo tal cosa, que me quería, se despidió de mí. Ya tiene días de haber fallecido, incluso meses. Llega ese punto en el que, o sea, no lo puedes explicar, y eso es lo bien terrorífico, porque por más que trate de darle un sentido científico, no se le encuentra. Todas las teorías científicas la refutan por completo, sin embargo ahí está. Es como si fuera una falla en la Matrix, un rasgo ahí en la realidad, un bug en la realidad. Y les comento esto porque el día de hoy vamos a estar escuchando junto con ustedes un par de psicofonías, y una de esas psicofonías es relacionada a eso mismo, y creo que vamos a comenzar por esa. Para darles contexto, fue en un programa de radio colombiano. En estos programas de radio, ¿verdad? Hay un montón de programas en los que reciban llamadas en vivo para platicar con la gente sobre un cierto tema, hacerles una media entrevista en vivo al aire, así, ¿verdad? Entonces, estas personas estaban en vivo en el programa cuando supuestamente una niña que ya estaba en el más allá les llamó preguntando por su abuelito. Ahora que ya les he dado el contexto, voy a proceder a ponerles el audio para que ustedes lo escuchen. Cuando termine lo comentamos. Aló, la amiga. Hola, ¿mi abuelita?
¿Cómo? Abuelita, ¿eres tú? Abuelita. Abuelita. ¿Qué es eso? No me asuste, Contreras, con sus llamadas locas hasta ahora. ¿Quién habla? Abuelita. Abuelita. No. Abuelita. ¿Aló? Maldita sea, no me vas a dejar asustar. ¡Aló! Abuelita. Abuelita. ¿Está Pedrito? Abuelita. ¿Cómo les pasa? Abuelita. Quiero mi abuelita. Y bueno, pues ya escuchamos ahí el audio de la niña. Y ¿qué es lo que piensas, Brian? ¿Qué es lo que se te vino a la mente? La verdad se escucha, ¿verdad? Lo que es una niña ahí que está preguntando por su abuelita y en medio de la entrevista, ¿verdad? Y explicaciones, pues, si nos vamos al lado de lo paranormal, ¿verdad? Pudo haber sido, no sé, alguna familia que quizás vivió en ese entonces, en las tierras o en el edificio donde están las instalaciones hoy en día, y Ajá. pues hubo algún evento traumatizante, ¿verdad? Puede que la niña haya pasado al otro lado, o Y quizás... Ujú. tal vez de alguna forma la niña estaba tratando de pedir ayuda. Quedó aferrada a esa escena Ese lugar. traumática quizás de cómo pereció y pues quedó pidiendo ayuda. Esa es una. Hay otra que la habíamos comentado en otros capítulos, ¿verdad? Que hablábamos de las energías que quedan de las personas, ¿verdad? Durante el transcurso del día en Cierto. X lugar. Podría ser de eso, que quizás la niña se crió ahí toda la vida con su abuela e igual fue tan traumatizante al momento en que quizás la niña, que hoy en día ya es una mujer adulta, cuando perdió a su abuela, que quedó impregnado eso en ese lugar, como un Sí. eco de ese evento. Quedó como viviéndose la repetición de ese momento tan traumante. Y es justo lo que Cabal. estaba comentando yo en un capítulo pasado de allá en Colombia, los que habían tenido esa experiencia que estaban rentando la casa y escuchaban cómo estaba ocurriendo que estaban desviviendo a alguien. Resulta que no era nadie y después se dieron cuenta de que en esa casa había pasado hecho ese trágico y entonces pues como que habían quedado ahí los fantasmas reviviendo eso que había pasado. Podría ser esa la explicación. Y si nos vamos a algo lógico para alguien que no quiera verlo desde un lado paranormal, simplemente pudo haber sido una niña que agarró el teléfono de sus padres, de su mamá, y pues el primer número que vio marcó y quizás había perdido en esos días, había perecido su abuela, la quería bastante y de alguna forma ella quería llamarle. Miren que los niños son bien inocentes a veces. Bueno, hoy con la tecnología, ellos ya saben que pueden hablar ¿Verdad? por videollamada con los parientes lejanos. Entonces quizás la niña sabía que le hablaba a su abuela por teléfono, intentó llamarle y terminó llamando al programa. Pero Ah, la gran casualidad que fue justo en el momento en el que ellos estaban recibiendo llamadas al aire de las personas. Hay una posibilidad, no es cero, pero igual está esa posibilidad de que todos esos factores se hayan juntado y pues hayan coincidido y la niña los haya llamado. Pero aún así, no le quita lo tétrico por cómo lloraba la niña, por cómo lo decía. A mí, si te soy sincero, la primera vez que escuché eso sí me erizó la sacó piel. de onda. Te, te da, no sé, te da sentimientos, no sé, como de querer Sí, ayudarla. sí, es cierto. Tiene uno esa impotencia de tipo puya, quisiera poder hacer algo. Pero Ajá. ajá, otra que a mí se me ocurre es que no sé si te podés, para esta gente que se pone a escuchar las radios policiales, va, y todo eso, que a veces se puede Ah, tener no una sé, chocar las interferencia. señales. Yo cuando se Ajá, cruzan la señal. pudo haber sido eso también, de que ella le estaba queriendo marcar a su abuela por una línea, como vos mencionabas, y se cruzó con la de Se cruzó. Ajá. la radio. Podría ser. Ya ha pasado que hay gente que ha interceptado señales de radio de otros lados. Hubo uno hace tiempo que creo que fue allá en la Estación Espacial Internacional,
que habían captado una radio de Chile, si no me equivoco. Y te captaron la señal. Estaba escuchando ahí el comentarista por unos segundos de la radio, el locutor. Así que pues es algo totalmente posible. Y bueno, pues dicho eso, pasemos a la siguiente. Que la siguiente es, si ustedes son personas bien sensibles, pues pueden ver esto, pero bajo su propio riesgo, porque sí es un tanto perturbador. Y esta es una psicofonía que grabaron en Rusia. Estos muchachos estaban cavando súper profundo ellos en su experimento, ¿verdad? En aquella época estaban como tratando de... Recuérdense que hubo un tiempo en el que la gente quería hacer cosas que ahora pues ya uno ya no, pero eran como, por ejemplo, ¿qué pasa si vos comenzás a excavar bien profundo hasta donde más se pueda? ¿Qué vas a encontrar? Pues entonces esos tipos hacían ese tipo de experimentos, hicieron ese pozo súper profundo y se les ocurrió meter, bueno, para la gente que tal vez no se lo imagina, pero mientras vos más comenzás a hacer agujeros en la tierra, mientras más hondo vas, más calor se siente. Contrario a lo que la gente piensa, que se puede sentir más frío porque está bien al fondo en la tierra. Mientras más hondo Hay vas, un punto. pero mientras más hondo vas y te vas acercando a la corteza, donde hay lava y todo eso, donde puede haber magma, río volcánico, Al manto. entonces hace un gran calor. Entonces estos tipos en ese año llegaron a ese punto en que sentían mucho calor, y pues ellos llegaron a la conclusión de que ahí nos estamos acercando al infierno. ¿Qué tal si intentamos grabar algo ahí? Metieron un micrófono y lo que grabaron es lo que ustedes van a escuchar ahorita, así que vamos allá. Y pues esta sí estuvo bastante fuerte porque, o sea, ahora nosotros sabemos que es una psicofonía, ¿verdad? Que lo probablemente es que no sea tan real, porque acuérdense que a gran profundidad pues ya influye mucho las interferencias magnéticas que pueden generar los tipos de piedras y minerales que hay a esa profundidad, y el flujo del magma de fondo. Ya se puede crear estática, el micrófono de la época que metieron. Entonces todo eso podría generar un cúmulo de cosas que terminan en este tipo de grabación, que me imagino yo que para los científicos, para los investigadores de esa época que hicieron esta prueba, en el momento en el que escucharon el primer resultado, no, hombre, han de haber terminado pálidos, pero pálidos, porque claramente se escucha, es como si fuera un bullicio de gente, como si fuera un cúmulo de gente grande, donde se escuchan gritos, lamentos. De buenas a primeras sí parece como si fuera una grabación que han sacado del infierno. Horrible. O sea, solo te puedes imaginar el lugar. Puedes escuchar viento, lamentos de gente. Se escucha que alguien también está gritando al fondo, como que está dando una prédica súper retorcida. En el fondo también se escucha a alguien, o sea, recitando algo en el fondo, y se escuchan los gritos. Te puedes imaginar el tipo de lugar, que es un lugar grande, que está haciendo un viento terrible, las condiciones son horribles. Te puedes imaginar un lugar seco como un desierto, horribles, algo así puedes imaginarte, y del montón de sufrimiento ahí, ¿verdad? Lo que a mí se me viene a la mente, el escenario es como si fuera un desierto en medio de una tormenta de arena, con el ruido, la gente intentando escapar, gritando, que se siente aquella desesperación, aquellas ganas de salir de ahí. Horrible.
Te puedes hacer esa imagen en la cabeza y entre más la imaginas y más forma le querés dar al audio, más peor se va Peor. poniendo. Mientras más te detenes a imaginarlo, peor se pone. Pero pues Sí. resulta que no es la única psicofonía que les traemos. Todavía tenemos un par más. Y la próxima que viene, esa la grabaron en Madrid, España, en una casa en la que supuestamente las personas que habitaban ahí sentían unas vibras medio pesadas, un ambiente un tanto tenso. Entonces llegó un investigador a hacer ciertas pruebas, por así decirlo, para saber si había algo paranormal allí. Y una de esas fue grabar una psicofonía. Y es la que les vamos a estar poniendo ahorita. Y pues, puchigas, así estuvo bastante fuerte. La verdad que a mí me dejó Hasta tocado, se ve aquí al compañero, man. sin palabras, la verdad, porque lo más perturbador de eso es que fue en una casa habitada en Madrid. Lo peor. O sea, imagínate todo lo que escuchó, todo lo que se escuchó, todos esos gritos, insultos. Lo que me lleva a mí a pensar es que a saber qué tipo de cosas pasaron en esa casa hace décadas. Tiempo atrás. Tal vez cuando estaba este conflicto civil que hubo en España.
hace años ellos tuvieron un conflicto civil, pues a saber qué tipo de cosas era ahí, a saber si le hicieron una tipo casa del dolor, a saber cuántas personas perecieron ahí. Pero imagínate yo si en mi casa grabara una psicofonía y escucho eso, yo no Ya no tendría dormiste. ni ganas de dormir ahí ese mismo día. No, hombre, ese mismo instante a buscar otro lado. Yo no Sí, podría cerrar, no podría apagar la luz en la noche sabiendo todo lo que se escuchó en esa grabación y lo demás que puede estarse escuchando, pero uno no lo escucha. eso, eso me imagino que ha de pasar de fondo en esas casas que, no sé si has ido así a casas viejas, como algún comedor o algo así, y que de la nada está solo y de la nada es que, no sé, chilla una tabla por ahí, que hay otro ruido por allá y cosas así. Me imagino que si dejas un micrófono de esos sensibles o te pones vos a grabar con el teléfono y ya después te pones a analizar el audio, lo pasas por filtros, más de alguna más de alguna cosa curiosa puedes escuchar en algún lugar así. No se Seguro. diga si vas a algún cementerio así Ah, en oscuro. Dios. Mira, eso es una de las cosas que yo no sé por qué no hace la gente que va a hacer, ¿cómo se llama? Necroturismo. Van solamente a grabar, andar transmitiendo en vivo, que pues está bien. Pero la gran mayoría se ve bien fingido de que da la casualidad que a todos esos les tiran piedras, que les tiran una cosa, les tiran otra y Claro, pues ajá, se ve bien, como bien montado eso, no se ve muy creíble, pero ninguno de esos tiene la idea o se toma el tiempo de grabar solamente audio, de grabar fragmentos de audio, analizarlos y ver si sale psicofonía. Y supongo yo que quizás no lo hacen porque en el fondo saben de que pueden encontrar algo que no le y les va a va a dar quedar miedo. en su perra vida, les va a quedar ganas de volver a un cementerio a andar grabando video. Porque en el O sea, cementerio, yo imagínate grabar y que escuches una amenaza en contra tuya, algo así. que te diga fuera de aquí, no te quiero aquí, no te queremos aquí. Eh, Ahí No, sí queda porque tocado. yo ya lo he mencionado en otros podcasts que yo sí he visto cosas, una cosa al menos en el cementerio hace años, unos 10 años quizás fue eso, que vi que pasaba una figura como blanca, nosotros le decimos un bulto blanco de un extremo del cementerio al otro, en segundos y se metió a un cafetal oscuro. Era en la noche, eran como las 8 de la noche. Y pues, como pasó entre tantas tumbas en oscuro sin caerse, y pasó en Súper segundos rápido. de un extremo al otro y se metió a ese cafetal desolado, pues no hay explicación y tenía el tamaño de una persona. Entonces, si vos ves cosas así en un cementerio, pues sí hay energías allí. Entonces, Sí. no, pero de eso no quiere decir que a todas las veces que vos vayas vas a ver algo, vas a escuchar algo. Pero yo te aseguro que si vos vas y pones un micrófono ahí unos 30 minutos a estar grabando y después te pones a desmenuzar el audio, sí vas a escuchar algo, sí o sí. De hecho, no me comprometo desde ahorita, pero sí quiero ir a grabar un día de estos, porque voy seguido. Voy a ir a Ah, grabar, lo analizo y se los compartimos acá, que fue, si está interesante, pues lo compartimos, si no, pues esto nunca pasó, ¿verdad? es Así cierto. que, Brian, él sale a ejercitarse ahí en su ciudad y pues por ahí hay un cementerio, el que sin entrar desde la parte de afuera cerca, pues puede grabar audio. Entonces, pues a ver mañana si se iré, de hecho, logra. Va, mañana vamos a ir y justo de noche. si se logra, pues en ¿Qué el onda? próximo capítulo les vamos a estar compartiendo esos fragmentos como un agregado o puede que subamos un pequeño capítulo con los audios durante la semana. Un capítulito pequeño solo como agregado de este capítulo. Sí, y Pues, si no salgo, pues aquí les va a estar dando Ronnie el pésame ajá. mío ya. Eh, y Sí, pues sí, resulta entonces, que todavía tenemos otra psicofonía más, la cual es desgarradora porque
Bueno, nada, ¿qué les digo? Escúchanlo ustedes. Vamos allá. Chala. No tengo mamá. Bueno, pues ahora ya saben a lo que me refería hace un momento que les decía que es como desgarrador, es triste. Y esa supuestamente la grabaron en el sótano de una casa. El país de origen no sabemos realmente dónde fue, pero es para mí es bastante triste porque parece ser una niña que pues pasó sus últimos momentos sola y necesitaba a su mamá. Te genera ese sentimiento de que quisieras ayudarla. O sea, La verdad. o sea, uno no sabe en qué lugar puede estar ella, como es el lugar donde ella está pidiendo ayuda, sola, oscuro, frío. No sabe cómo será del otro lado. A mí me deja perturbado. Esa psicofonía sí me dejó bien perturbado. Porque está pidiendo ayuda. Anda buscando a su madre, la niña. Ese tipo de cosas. Ahí pueden pasar bastantes cosas, pa. Puedes imaginarte que es ya sea la niña en sí, o como pasó con esta Anabel. No sé si han visto la historia de verdad, de que ella dijo que necesitaba ayuda en un inicio, que no, no me acuerdo muy bien, ya hace rato lo vi, pero se engañó a la gente, que esta es la primera que la encontró, y pues ya luego les empezó a hacer averías, por haberla ayudado, por haberle permitido entrar a la casa, ¿verdad? En ese momento, y pues fue real en lo que se tiene documentado, ¿verdad? En la peli se puede ver también un poquito más detallado, pero se tienen esas dos versiones, ¿verdad? Que podemos escuchar alguna voz ahí perdida en lo oscuro pidiendo ayuda, y uno quizás por decir, es una niña, ¿verdad? Por compadecerse uno, y pues sí, por brindar ayuda puede ayudar, pero es bien yuca meterse con cosas que uno no sabe cómo manejar. Es peligroso porque a veces esas entidades se aprovechan de la empatía que siente uno, pues al uno escuchar o pensar que es una niña o un niño, y por uno peligro se les abre la puerta y terminan pasando cosas pues No bien decías, macabras. correcto. No sé, allí si nos vas a hablar vos de algún caso especial que me estabas comentando hace un rato, fuera de cámara. Sí, de hecho, más que todo esto viene con las hipótesis, ¿verdad? Que uno tiene al querer darle una explicación ya, bueno, las posibles explicaciones, ¿verdad? Que se conocen. Están las interferencias radioeléctricas, ¿verdad? Que como estábamos mencionando, podría ser de que una señal chocó con otra. Más que todo, este tipo de psicofonías que vienen del teléfono se podría dar porque las líneas antes, ¿verdad? No eran tan, no sé, no estaban tan bien aislados los cables de unos de otros, podía que chocaran una llamada con otra. Podría ser eso, podría Porque ser eso. incluso ahí agregándole, no sé si se acuerdan antes que las bocinas para computadoras hace años, por el 2005, y vos tenías el celular cerca de las bocinas y las bocinas estaban en uso, cuando una llamada te iba a entrar, las bocinas comenzaban a hacer ese ruidito bien característico como de interferencia. A veces los televisores cuando eran análogos, antes de ser digitales, pasaba eso también. Si vos tenías el teléfono cerca y entraba una llamada, la imagen se empezaba a entrecortar. Bien Entonces raya, había una interferencia, así que cabal. sí está ese lado Así, científico. esta es. Y hay que recordar que bueno, la mayoría de audios que les presentamos, ¿verdad? Eran ya sea acá en Latinoamérica o en el área ahí de España. Así Y en que más que Rusia, todo acá en Latinoamérica no es la mejor infraestructura tecnológica, ¿verdad? Que llegamos a tener. Así que pues esa es una posible explicación. Otra es en sí voces del más allá, de personas que pues ya pasaron al otro lado y que es la teoría más difundida.
Su punto débil es que es pseudocientífica, ya que pues le tratamos de dar una explicación religiosa de que quizá hay gente que está ahí en el purgatorio o que hay gente que viene ya sea del infierno o del cielo y pues que ahí, ¿verdad?, queriendo comunicarse con uno. Esa es una. Otra, que de hecho está bastante interesante y da para otro capítulo entero, son las dimensiones paralelas. Cierto. Y pues si vos puedes decir, ¿verdad? No, quizás es una personita, ¿verdad?, que ya falleció. Pero que podría ser otra persona viviendo simultáneamente en tu misma casa, en otra realidad, que pues chocaron, vos y ella. Así y como quizás hacen interferencia las señales de radio, las señales eléctricas, por ejemplo, las bandas de Wi-Fi de 2.4 GHz, si tenés demasiadas cosas inalámbricas conectadas cerca que están usando ese mismo tipo de banda, crean interferencia. Por ejemplo, así como yo que tengo un mouse inalámbrico, si tuviera más cosas inalámbricas aquí, hasta el router del Wi-Fi podría hacerme interferencia, podrían entremezclar las señales. Pues no está comprobado, pero si existieran mundos paralelos, pues sí pueden llegar, o sea, sería lógico que en algún punto pueden llegar como a cruzarse. Y recuérdense que está pasando exactamente lo mismo en simultáneo, pero en una dimensión paralela. Entonces, pues, tal vez eso podría ser lo que le llamaríamos como fallos en la realidad. súper interesante Sí, eso. pero fíjate Y que lo ahora más loco es, solo agregar ahí de que si le metemos eso, pues eso también ya daría un poco de sentido a lo de la gente sombra de la que solo ves con el rabillo del ojo. ¿Qué tal si es alguien o sos vos mismo en una dimensión paralela dentro de tu casa que por un momento chocaron, se cruzaron las líneas y viste un reflejo de vos mismo en tu casa andando? O cuando vos escuchás que tu mamá te llama y le preguntaste, ¿me llamó? Y ella, no te he llamado. O escuchás que alguien cierra la puerta, que alguien hace algo, vas a ver y no ha pasado nada. Podría ser también. Solo eso, agregando. buena teoría. Buenísima, loco, buenísima. Y aquí viene lo curioso, más que todo, sería agregar a lo que ya comentaste con lo que ya dijiste. Es de que ponele, uno escucha la psicofonía o ve la gente sombra, así por el rabillo del ojo. Lo curioso sería que vos, para ellos, en ese lado, vos serías la psicofonía y vos serías la gente sombra también. Sí, no lo había visto de ese lado. Pero Eso sí está tiene súper sentido. loco. Imagínate gente del otro lado grabando y te escuchan a vos hablando, diciendo algo. Y sin Sí. saber que para ellos vos sos el fantasma. Uy, es súper Tremendo chiva plot esa. twist. Pero, Esa fue una. De ahí tenemos la pareidolia, que ya la habíamos comentado, que el cerebro trata de darle sentido, ¿verdad?, a cosas random que podemos escuchar. Como más se entiende la pareidolia es cuando nosotros vemos, no sé, en algún plato, en una casa, en los carros, que uno le ve carita a los carros, ¿verdad?, pero no tienen cara. Esa es una pareidolia, que uno le trata de dar sentido al cerebro. de hecho, voy a decir algo. Espero que no me vayan a funar y por favor no se lo vayan a tomar a mal las personas religiosas. Pero los casos más icónicos de las paraidolias son cuando se les aparece la Virgen de Guadalupe, que la ven en un tronco, en una papa, en una rodaja de papa que habían cortado, en una mancha de humedad en una pared. Al final, pues, lo bonito es que vivimos en un mundo en el que cada quien ya tiene cierta libertad para creer para lo que quiera, para seguir lo que quiera, pues. Pero solo lo doy como ejemplo de algo que es una pareidolia. Entonces, nada, simplemente agregando. Chivísimo. No hay buena representación, es eso. Así es como más se conoce una pareidolia. Y de ahí está de tipo de sonido, ¿verdad? Hay unos videos ahí en YouTube que te dicen, vaya, pensá en, no sé, pensé en fruta y vas a escuchar fruta en este audio y vos escuchabas. Ahora pensá en otras palabras y vos vas a escuchar esas palabras usando el mismo audio. Y de ahí vienen las pareidolias, que uno escucha lo que quiere escuchar en ese momento. Y esa es otra posible explicación, de que solamente son sonidos aleatorios
tienen alguna articulación en tu cerebro y pues uno le da el sentido. Es esa. La otra que tenemos, que habíamos, no sé si lo habíamos hablado fuera de cámara o lo comentamos en otro capítulo, que son ya sea voces en el aire o ecos del pasado. Creo que no, Sí, no te me acordás. acuerdo haber tocado eso, pero está interesante ahora que ya lo sacaste a relucir aquí Esa, el tema. hablábamos esa vez de que hubo un buque, allá en la Segunda Guerra Mundial, que era británico, si no me equivoco. No, fue después, perdón, fue ya en los 80, 90, y ese barco logró captar una emisión alemana de aquel entonces, de aquella Alemania, y la lograron captar, y estaba en el mismo espectro de frecuencia que ellos lograban, que ellos transmitían en ese entonces, y lo escucharon y era una señal sin sentido porque era una señal encriptada en aquel entonces, pero ya en los 80 lograron ver qué era y eran órdenes que venían, pero la cosa es que estaban en medio de la nada, o sea, solo un barco que anduviera cerca en el área pudo haberla transmitido. Y de ahí viene la teoría de que, es una teoría, ¿verdad? Que no me recuerdo, hubo un científico también, no sé si fue Thomas Alva Edison, quien comentó de que tenía un teléfono que podía captar lo que eran las frecuencias de cualquier audio que hubiera quedado. O sea, de que un audio no solamente, no sé, venía la voz, chocaba en tu oído, hasta ahí llegaba, sino que iba a quedar circulando, pues, indefinidamente en el aire. Solamente que se hacía más y más y más agudo. Y pues esa es una posible explicación de que le da, que son ya sea ecos del pasado o voces que andan en el aire que de la nada llegaron cerca tuyo. Esa es una. Está bien interesante eso. Están las ondas estacionarias, que es casi igual, solo que son ondas que quedaron atrapadas en el mismo lugar. O sea, como rebotando. En un cuarto que quedó ahí encerrada esa voz o algo. Y básicamente sería eso. La penúltima es que todo sea un fraude, de que las personas que muestran las psicofonías pues simplemente se quedaron tremenda edición ahí, y pues esa. Y la última, que es de la que yo tengo más o menos, me acuerdo de esa historia porque la vi hace poco de hecho, pero estaba lavando trastes cuando la estaba escuchando. Es de que sean voces de seres de aquí, bueno, no de aquí sino de afuera, de otro planeta, de que logran interferir lo que son nuestros medios de comunicación, teléfonos, micrófonos, y como no encuentran una manera específica para comunicarse con uno, pues buscan sonidos aleatorios para quererse comunicar con vos, o de la nada se equivocan o algo. Y aquí viene este relato, que de hecho, si ustedes lo buscan, se llama La llamada a Gary Subdrink. Por aquí se le pondría el nombre de ese audio. Ahí se lo vamos a compartir después. Y es una llamada que un hombre recibió. Este hombre estaba fuera del estado, fue en Estados Unidos, y se encontraba de regreso a Texas. Entonces este hombre de la nada recibió la llamada y pues escuchó una voz súper tétrica que se encontraba pues preguntándole, tipo, hey, vos sos Gary Subdrink. Y él, sí, le dijo, ¿con quién estoy hablando? Y vos sos Gary Subdrink, le decía. Sí, soy yo, le dijo, ¿con quién estoy hablando? Le cortaba, le volvía a llamar, pero se había sin sentido la llamada, y fue en un tiempo donde los teléfonos celulares no tenían identificador, así que nunca supo quién era el que le estaba llamando. Solamente podía contestar y llamar, y hasta ahí. Pero fue súper tétrico porque le dijeron de que el gobierno de algún modo de Estados Unidos tenía cosas que estaban ocultándoles y todo eso, y por eso dicen de que pudo haber sido alguna entidad de afuera. Otros dicen que quizás le estaban jugando una súper mala broma porque sabían dónde vivía, de dónde venía, que tenía familia y todo eso. Y bien turbia la historia, pero bueno, es eso en resumen. Así que esa es otra posible explicación. Bien genial. Bastante interesante eso, y la ve aterrador, ¿no? Me imagino qué cara pondría yo si de repente recibo una llamada así.
de un número desconocido, ahora que sí, ya se identifican los números. Sí. Que te digan dónde vivís, que saben en qué lugar de tu casa estás, saben no sé a dónde vas a trabajar y todo eso. Y que te digan cosas sin sentido, ponerlas para ser la cereza del pastel. Ah, Sería algo bien súper. tétrico. Sí. Pero pues, eh, reflexiones o pensamientos finales. Bueno, pues de mi parte que este tema de las cosas, ¿verdad? Que uno escucha, como la gente sombra, psicofonías o todo eso, pues es un gran tema que tiene bastante que ver con la psique de uno, ¿va? Como humano, de cómo funciona la cabeza, de cómo se procesan imágenes, sonidos, y que cada quien puede darle significado, ¿verdad? A lo que uno escucha. Y pues queda en cada quien, ¿verdad? Si uno decide darle una explicación lógica, que es lo que uno trata primeras, o si uno se va por darle una explicación un tanto más, no sé, paranormal, ¿verdad? Tipo, mira, de plano no hay nadie en mi casa, no había nada haciendo bulla, no había nada que pudiera hacer el ruido, así que no sé qué es lo que pudo haberlo causado y pues de ahí vienen miedos y todas esas cosas. Pero yo lo que hago cuando suelo escuchar voces así de la nada, pues no les hago caso, ya estuvo. No es de ponerse tipo a querer platicar, ¿verdad? Con ese tipo de cosas, porque nada bueno puede terminar saliendo de algo así. Así que ese es mi pensamiento. Si llegan a escuchar algo así, pues sí, tipo, quédense así, ¿va? ¿Qué pasó? Pero no le sigan el juego a ese tipo de cosas si les llega a Ajá. pasar. De mi parte, justo ahorita les comparto que me acaba de pasar, que acabo de ver como si alguien entró en mi cuarto por el rabillo del ojo justo cuando estabas diciendo eso. Pero sé aquí quedó en la grabación de que yo volteé a ver y me exalté un poco porque eso fue lo que vi. A lo mejor tal vez fue una polilla o algo que pasó por ahí, ¿verdad? Pero esto, como decía Seguramente. Brian, esas cosas es mejor no tentarlas, mejor ignorarlas. Hacete el maje, como decimos aquí en El Salvador. Déjalo pasar y pues les doy el consejo de que jamás, nunca se les ocurra intentar grabar una psicofonía en su casa por su salud mental. Jamás traten de hacerlo. Y pues nada, agradecerles ahí a los nuevos suscriptores, que nos apoyen con su like, que compartan el video con sus conocidos si los hizo interesante, si tienen algún otro tema así o ustedes han vivido alguna experiencia así, que nos la compartan en los comentarios y pues nosotros con gusto la vamos a estar tocando en el próximo video. Y eso es todo de mi parte, pues sí, nada, muchas gracias por haber estado aquí hasta el final y nos vemos la próxima semana. Cuídense, adiós. Cuídense, adiós, bye.